Igualmente se encuentra con nosotros Mario Cueto, gerente general de Atrio. Iván Iglesias Cañada, gerente de aseguramiento de calidad de EGAS. Javier Leal Maldonado, socio fundador y director general de Grupo Gas Manager. Rodolfo Hernández Dávila, director general de Nexus Fuel. Y como moderador nos acompaña Javier Cuellar Minguet, director general en Economic JC Consultant. Pues bueno, dando inicio con el panel, cedo la palabra al moderador Javier Cuellar Minguet. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en la Unexpo Nacional. Agradezco la invitación que me hizo su presidente Roberto Díaz de León y a sus directivos, el doctor Víctor Arellano, Ricardo Cortés, para participar en este evento tan importante. Ya nos platicaron de los panelistas que vamos a tener aquí y es para mí un honor poder moderar esta discusión sobre un tema tan relevante que estamos viviendo actualmente en un entorno, pero sobre todo poder reencontrarnos aquí y tener la oportunidad de preguntarles también a nuestros expositores en un espacio que vamos a tener de preguntas al final, después de lo que nos presenten ellos. Vamos a hablar sobre cómo vienen los controles volumétricos, cómo vienen las reformas que se han dado en el Código Fiscal de la Federación, cómo se ha venido implementando, cómo el paquete económico, cómo la resolución miscelánea fiscal nos puede afectar y cómo podemos obtener como empresarios, gasolineros, como el gremio, certeza en el tema de la facturación, en el tema del comprobante y la seguridad que nos puede dar, porque hay algunas reglas que implican sanciones administrativas, sanciones fiscales e incluso penales. Entonces, estos proveedores especialistas nos da gusto que nos puedan acompañar el día de hoy y que nos brinden esa certeza. El tema se va a dividir en que cada presentador va a tener 7 minutos para participar, en total van a tener 35 minutos y ellos nos van a explicar, nos van a llevar de la mano a lo largo de todas estas modificaciones y los aspectos técnicos que están llevándose a cabo para la transacción factura. Va a ser muy importante que cada uno de ellos nos platique cómo cada una de sus empresas están viviendo esto y qué certeza nos pueden dar. Así al final vamos a tener unos 25 minutos para preguntas y respuestas del auditorio, que puedan ser breves por favor y poder atender dudas puntuales o comentarios que hayan quedado. Y le agradezco a los panelistas que nos hayan dado la oportunidad de trabajar como en equipo la presentación para poder tener certeza de los temas que vamos a llevar y lo van a platicar ellos de forma corrida para que tengamos todo el panorama completo y puedan ellos abordar todo el tema sin repetirse. Y bueno, me gustaría decirles, como nos presentaron, va a estar Víctor Garduño, Mario Cueto, Iván Iglesias, Javier Leal y Rodolfo Hernández. Y vamos a tener esta agenda, básicamente lo que les comentábamos de las modificaciones que estamos viendo en el diario oficial respecto a los controles volumétricos y el tema de la transacción factura y los aspectos técnicos que ello implica. Sin más, le cedo la palabra a Víctor. Sí, Javier, muchas gracias por la presentación y a todos mucho gusto. Bienvenidos. Bueno, va a ser una reunión que quiero que estemos todos en confianza. Venimos como expertos para poder platicar de todos los cambios que ha habido en materia de facturación electrónica y vamos a comenzar con una pequeña semblanza de la modificación al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Todos ustedes han de recordar en el año 2004 cuando había mucha felicidad y no había la obligación de llevar controles volumétricos. Todo el mundo facturaba en aquel entonces con folios preimpresos por algún impresor autorizado y a raíz de ahí se vino una serie de cambios importantes en la industria. ¿Sí? Particularmente son cambios que se han venido publicando en el Diario Oficial de la Federación, la reforma del artículo 28, donde ya estaba la obligación de cualquier aquel comercio que enajene combustible debía de contar con controles volumétricos. Vamos a recordar que en el año 2004 para 2005 se publicó este listado en el cual, de acuerdo al volumen de ventas de cada estación de servicio, tenían la obligación de incorporar controles volumétricos. Después de ahí se vinieron dando varias reformas, tanto en la generación del archivo. Recordemos que anteriormente se generaban archivos en un formato TXT, no aparecía un formato como tal en el XML que tenemos actualmente, no estaba sellado,
se transmitía a Pemex en aquella época del monopolio, eran 7 archivos cada 4 horas, y se fueron dando cambios a lo largo del tiempo hasta llegar al día de hoy, cuando ya hay reformas sustanciales en el 28 del Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, ya hay consecuencias de carácter penal por no llevar controles volumétricos en el Código Fiscal de la Federación. Se publicó el anexo 18, que sigue vigente al día de hoy. Es muy importante que cada uno de ustedes consulte con sus contadores, con sus proveedores de sistemas, y que corroboren que independientemente de la bandera que tengan ustedes en la estación de servicio, deben de seguir cumpliendo con el anexo 18 de la resolución de la miscelánea fiscal, la cual establece la obligación de generación de archivos en formato XML. Aquellos que tengan la imagen Pemex, bandera Pemex y contrato de franquicia tienen por obligación seguir transmitiendo cada 24 horas los archivos de control volumétrico, ¿sí? Y bueno, los cambios continuaron respecto al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Se establecen ciertas sanciones. Yo les diría que estén tranquilos. Veo aquí que todos ya cumplen cabalmente con los sistemas. La presentación se la podemos hacer llegar también de forma electrónica. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Es información que es muy sustanciosa, por lo cual yo les recomiendo que lo hablen con sus contadores directamente, ¿no? Y bueno, los cambios del artículo 111 bis también se fueron dando respecto al Código Fiscal de la Federación, y se publicó en el año 2018 los anexos 30, 31 y 32 de la resolución de la miscelánea fiscal. Vamos a recordar que en aquella fecha, a finales del año 2018, cuando se publicó el anexo 30, 31 y 32, se habla de la certificación que tiene que haber por parte de los proveedores de controles volumétricos. El término como tal, control volumétrico, ya estaba señalado en el Código 28 del Código Fiscal de la Federación, y las reglas de carácter general, hasta esa publicación del 2018, era el anexo 18 de la resolución, y se publica el anexo 30, en el cual ya vengan las reglas específicas de lo que tienen que cumplir aquellos programas y equipos para llevar controles volumétricos. Entonces se publicó el anexo 30 de la resolución de la miscelánea, el anexo 31 que habla de las unidades de verificación para el cumplimiento de aquellos equipos de control volumétrico, y el anexo 32 que habla de los dictámenes de los hidrocarburos. Del 2018 a la fecha, todas las compañías hemos venido trabajando en desarrollos. Hemos invertido para dar cumplimiento cabal al anexo 30 de la resolución de la miscelánea, y es muy importante que ustedes se acerquen con su proveedor para que vean en qué medida ya están cumpliendo con estos anexos 30, básicamente aquellos proveedores que fabrican, desarrollan controles volumétricos. Es un tema muy importante que, a pesar de las reformas que vienen en el paquete económico para este próximo 2022, la obligación de adquirir programas que cumplan con los requisitos del anexo 30 quedan totalmente bajo la responsabilidad del empresario gasolinero. Es importante mencionar que al día de hoy no ha causado ejecutoria todavía la supervisión y la verificación de sistemas por parte de la autoridad. Sin embargo, la obligación de adquirir sistemas que cumplan con las reglas de carácter general es del empresario gasolinero. ¿Sí? Toda la cadena está obligada a llevar controles volumétricos, tanto la cadena de los hidrocarburos como de los petrolíferos. ¿Qué quiere decir esto? Desde la extracción, el procesamiento, el refino, el almacenamiento, la distribución y la enajenación en punto de venta, o bien también para uso de autoconsumo. Es muy importante que también se tiene que plasmar aquellos establecimientos que tengan un autoconsumo, o aquellos empresarios que han decidido tener alguna distribuidora y poner un tanque para el autoconsumo de algunos de sus clientes, son sujetos obligados para llevar controles volumétricos. Toda la cadena, como lo pueden ver aquí en la presentación, están ligados en la regla 27124. Toda la cadena de distribución está obligada a contar con controles volumétricos. Hay reglas de carácter general que vamos a verlo a continuación aquí por los demás compañeros. Sin embargo, estaciones de servicio, terminales de almacenamiento, distribución, desde la punta de la cadena que es la extracción, están totalmente obligados a cubrir con controles volumétricos. Mi recomendación es que se acerquen al contador, como ya lo decía yo, que vean que cumplen cabalmente tanto con la generación del archivo XML que habla del anexo 18 de la resolución de la miscelánea fiscal, y los nuevos archivos que fueron solicitados a partir de la primera resolución para el 2021. En el mes de diciembre del 2020
se solicita por parte del SAT que todos ustedes puedan generar archivos, ya sea en formato JSON o en formato XML, como parte integral de la contabilidad. Y recordemos que todo esto tiene que cuadrar perfectamente con la facturación electrónica. Y bueno, voy a ceder la palabra a uno de mis colegas para poder continuar con las características que deben de cumplir los controles volumétricos. De qué forma ustedes tienen que cerciorarse que su equipo realmente cumple con las disposiciones fiscales. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues gracias por acompañarnos. Sabemos que este es un cambio para todos nosotros. Nos da gusto que nos acompañen después de año y medio. Y bueno, trataremos de brindarles la información lo más certera posible para que ustedes puedan llevarlas hacia sus colaboradores o hacia sus empresas a fin de que pongan las mejores prácticas. Dentro de las características que deben de cumplir los controles volumétricos es generar, recopilar, almacenar y procesar toda la información de la estación de servicio, de la almacenadora, de la distribuidora, que es como mencionaba Víctor, incluyendo el tipo de hidrocarburo o de petrolífero que se esté enajenando. A esto vamos a tener CFDIs relacionados. ¿Cuáles son estos requerimientos que van a tener los controles volumétricos? Asegurar que los equipos y programas estén siempre en funcionamiento, deben de estar en operación de forma correcta. Como mencionaba Víctor, es una obligación para aquel contribuyente garantizar que están en operación. Y les recomendaríamos que siempre tengan ustedes sus pólizas de mantenimiento con sus proveedores para poder atender en los tiempos estipulados por la autoridad. Se mencionaba hace un momento que actualmente está el anexo 18, que está vigente con los archivos, con el archivo XML. Sin embargo, los tiempos de atención estaban definidos a 72 horas. A partir del capítulo 2.6 y la implementación del anexo 30, el SAT ahora solicita que los tiempos de atención bajan a 48 horas. Por eso es importante que ustedes se acerquen y deben de contratar las pólizas que les puedan cubrir ante ciertos eventos. De igual forma, es un requerimiento el envío de los reportes mensuales al SAT. Vamos a tener dos tipos de archivos en esta nueva modalidad. Vamos a tener el archivo diario y vamos a tener el archivo mensual. El archivo diario se va generando conforme la información vayamos recibiendo de las compras de combustible, las ventas, y en el archivo mensual va a ser un concentrado de toda la generación de facturación que tuvimos, todas las compras que tuvimos y los inventarios. Pero a su vez vamos a tener que también cuidar qué inconsistencias pudiéramos llegar a tener para tener cuidado y no llegar a ser penalizados en algún momento. ¿Qué inconsistencias nos habla el SAT? Bueno, debemos de garantizar que se está recopilando la información, se está generando de forma correcta. Muchas veces nos ha pasado de que tenemos una falla con el equipo de monitoreo de tanques, llamémosle Root o alguna otra marca, y esto pues no nos registra el ingreso del combustible. Eso sería una inconsistencia para el SAT. ¿Por qué? Porque no vamos a estar informando nuestros niveles de inventario. Entonces, al momento en que tuvieran ustedes alguna falla con alguna sonda, necesitan corregir este problema lo más rápido posible para que la información se esté registrando en tiempo y forma. De igual forma, si un dispensario llegase a estar fuera de comunicación, se debe de registrar en la bitácora. Una vez que ya se le dé mantenimiento, que otra vez se ponga en línea, lo ponen en operación y pueden continuar vendiendo. Pero para eso tenemos también que registrar los eventos dentro de nuestras bitácoras. Algo muy importante que siempre deberán de cumplir es el envío de los reportes mensuales de información. Ahorita en un momento les podrá brindar más información mi compañero Javier Leal. Actualmente ustedes ya deben de estar enviando este archivo y va a continuar la obligatoriedad. También a su vez es importante informar el tipo de hidrocarburo, combustible o petrolífero que se está comercializando, como lo mencionábamos. Estamos enfocados principalmente en gasolinas y en diésel, pero algunos otros pudieran manejar diésel marino y pudieran manejar combustibles combinados, ya sea con
queroseno o con algún otro producto que potencialice el combustible. Perdón. ¿Qué puntos importantes vamos a considerar para este anexo 30? Los programas informáticos deben de cumplir con garantizar respaldos de información. Siempre debemos de tener respaldos, ya sea en la nube, respaldos locales, para garantizar que no se nos pierda la información, porque es parte de su contabilidad. Algunos de los proveedores ofrecemos soluciones de seguridad perimetral. Esto nos va a garantizar que no haya una intrusión externa. Es importante que ustedes implementen estos dispositivos, porque ya nos ha pasado, y bueno, hace año y medio, 2 años, tuvimos un incidente, tal vez ustedes lo supieron, con Pemex y con algunas otras entidades federales que secuestraron la información los hackers. ¿Por qué? Porque no mantienen al día las firmas de seguridad, los antivirus, los firewalls, que nos van a impedir que ellos entren y secuestren la información. Y obviamente pues, siempre piden un pago, ¿no? Entonces, ya hemos tenido casos de estaciones de servicio donde se presenta esto. Por suerte se tienen respaldos en la nube y se pueden recuperar los datos. Entonces, es muy importante que ustedes implementen sus antivirus de forma correcta, garantizando la seguridad. Y cuiden mucho que los equipos de control volumétrico estén aislados y que sean para el uso exclusivo del control volumétrico. Muchas veces los usan para poner música en YouTube o ver cierta información de otros portales. Esto compromete la seguridad y compromete su información. De igual forma debemos registrar en el sistema de control volumétrico las personas que lo están usando. Esto queda registrado en la bitácora y nos piden que tengamos diferentes perfiles. Uno de ellos es de administrador, otro es el supervisor, otro va a ser el operador y vamos a tener un usuario para la auditoría fiscal, el cual va a poder ser usado ante una revisión por parte del SAT. Como mencionaba, la información generada recopilada se debe almacenar de forma segura y toda la información debe estar protegida. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre los controles volumétricos para poder pasar a la facturación, porque está muy ligado el proceso ahora de la generación de los archivos con la facturación global, diaria y por lo que viene. En todo momento, los responsables son los contribuyentes, como bien se mencionaba. Deben de garantizar ustedes que la información se está generando de forma consistente, no deben de tener pérdida de datos, deben de tener en todo momento la operación de los sistemas, incluyendo consolas de monitoreo y dispensarios. Pudieran llegar a aplicarse algunas sanciones si no se cuenta con los controles volumétricos. Como bien mencionaba Víctor, no deberían de generar una preocupación porque sabemos que ustedes ya están operando con alguna solución del mercado, pero sí es importante que su proveedor les pueda garantizar la operación, les pueda garantizar el registro de información y la generación de los datos. La transmisión de la información actualmente es de forma manual. Ustedes deben de subirla al portal del SAT. Todavía no se publica un medio automático como lo hacen, como bien mencionaba Víctor, las franquicias Pemex, en donde de forma automática se suben los datos. Entonces la información se sube de forma manual. Y los controles volumétricos deben tener los CFDIs asociados. Es muy importante que ustedes, cada que hagan una factura, relacionen el despacho con el que se hizo esa venta, porque es la única forma de garantizar que el archivo del anexo 30 va relacionado ese despacho con el UID de la factura y que se está subiendo toda la información al SAT. Cabe mencionar que tenemos otras figuras publicadas en estas nuevas requerimientos de capítulo 6.2. Uno de ellos es el de proveedor, otro es el verificador y otro es el generador de dictamen. Sin embargo, sí es importante esperar la publicación de esta nueva miscelánea fiscal 2022 porque pudiesen llegarse a dar cambios, aún no sabemos qué tan claros son. Se dio una
un anteproyecto el cual pasó a revisión y pasó a aprobación por Cámara de Diputados, senadores, pero sin embargo hasta que no salga la publicación final podremos saber si hay algún cambio en esta miscelánea y cuándo entran en vigor los nuevos controles volumétricos para toda la cadena. Aquí vamos a comenzar a tocar un tema que ha inquietado a más de uno, tanto proveedores como mismos gasolineros, sobre la transacción factura, y queremos hacer énfasis sobre todo en las prácticas indebidas que se pueden llevar a cabo, que no se deben llevar a cabo en la estación de servicio y en donde se tiene que tener mucho control. Primero que nada, no se debe, no se debe exigir cualquier dato distinto al RFC. ¿Qué quiere decir? No puedo pedir la dirección, por ejemplo, del receptor al momento de emitir la factura. Esto es una práctica indebida en donde si este receptor se llega a quejar, a presentar una queja ante el SAT, pues bueno, pueden ser sujetos de alguna sanción. No podemos obligarlos a entregarnos un correo electrónico a donde se envíe la factura. No es una obligación como tal, pero sí debemos poder entregarle de manera digital esa factura. El cliente puede llevar su USB, conectarlo, ustedes lo pueden conectar al equipo donde se generó la factura y entregárselo, se lo pueden entregar impreso, pero sí pues, se lo tienen que llevar en formato electrónico. No pueden obligarlos a entregar un correo electrónico. No se puede incrementar el precio del bien cuando se emite la factura, es decir, no podemos decir, el clásico, algunas veces nos ocurre, ¿no? Para generar tu factura te voy a cobrar el 15 por el 16% del impuesto, ¿no? Eso es una práctica totalmente indebida. No podemos obligar al receptor a generar la factura en un portal. ¿Qué quiere decir? ¿No? Cuando al momento de realizar la venta no podemos decirle el medio de facturación para la estación de servicio es en este portal y únicamente. Debemos dar la opción a generar la factura en caseta o en oficinas de la estación de servicio en el momento de la venta, y bueno, se puede dar como alternativa pero no como única opción, ¿sí? No se puede negar la factura argumentando que no se solicita en el momento, es decir, el cliente puede regresar y decir, oye, yo necesito mi factura, omití solicitarla, y en ese momento pues no le podemos decir, ya no puedes, ya pasó tiempo, etcétera, ¿no? Se le debe de generar lo mismo. Al presentar una queja ante la autoridad, esto puede derivar en una sanción para ustedes. No se debe de registrar una forma de pago distinta con la que se realizó el pago de esta venta al momento de la factura, es decir, no puede llegar un cliente a pagar en efectivo y después solicitar su factura con una tarjeta de débito, ¿no? Sería lo más común. Igual es una práctica indebida, son cosas que deben evitar. El otro punto es, por ejemplo, no se debe obligar a solicitar el uso de la factura, ese famoso G03 o G01. No es un dato obligatorio para emitir la factura. En caso de que no se los proporcionen, ustedes pueden emitir la factura con el concepto por definir, pero deben emitirla, ¿no? No pueden no emitir la factura si no les proporcionan este dato. No pueden negar la emisión de la factura con pago en efectivo, es decir, en el mismo ejemplo, si el cliente pagó en efectivo y solicita su factura, ustedes no pueden decirle, oye, no te la puedo emitir porque me pagaste en efectivo. Son prácticas que hemos visto en el sector y que también se deben emitir. No emitir la factura con pagos anticipados. Este punto es bien importante, es muy recurrente. Muchas veces, y traemos la práctica, ¿no? de hace algunos años, de que nuestros clientes nos dicen, oye, te voy a depositar una cantidad de dinero, voy a cargar contigo gasolina durante una semana, 15 días, y después me emites mi factura por mis consumos. Hoy en día, y desde hace más de un año, ya no se debe hacer, ya son 2 años prácticamente,
y lo que deben hacer es emitir una factura de anticipo por este depósito que se realizó. Se debe posteriormente emitir una factura de los consumos y esa factura de esos consumos va relacionada a esta factura de anticipo. Una de las reglas es, pues bueno, para emitir la factura de anticipo es no sé qué es lo que va a comprar y tampoco, o podemos saber el precio de lo que va a comprar. Entonces, en este caso aplicaría, siempre deben de tener esta factura de anticipo, porque al final lo que hemos visto es que esto lo está casando la autoridad con temas de contabilidad electrónica, ¿no? Y al final no pueden negar la factura al cliente, lo mismo, se pueden hacer acreedores a una sanción. Si en el momento ya se generó la factura a público en general, pues bueno, más adelante también se va a mencionar cómo se debería hacer el flujo cuando ya tengo la factura a público en general y viene un cliente y me dice, oye, soy Juan Pérez, quiero mi factura, ¿qué debo hacer en ese momento? Las prácticas indebidas, repito, quisimos hacer mucho énfasis. Nosotros, como proveedores, nos acercamos a ustedes buscando apoyarlos en ese sentido en la operación y sobre todo tiene que ir de la cabeza hacia abajo, ¿no? En una estación de servicio. Muchas veces los despachadores dicen, a mí no me enseñaron, a mí no me dijeron que no podía decir no, a mí no me dijeron que no podía cambiar la forma de pago, y al final lo que puede llevar es una consecuencia ahí, para ustedes, ¿no? Entonces, por eso quisimos hacer énfasis. Después, pues, como parte de los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos, es toda la cadena de valor de hidrocarburos. Se mencionó hace un ratito, en donde vienen las personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo para usos propios, distribuyen o enajenen. En este caso, pues bueno, para el sector gasolinero aplica la enajenación. Aquí hay un tema en donde vamos a hablar un poquito más adelante con mis compañeros, y es cómo emitir una factura a público en general o la famosa factura global. Hoy en día se emite facturación global. Las dos facturas vienen siendo prácticamente lo mismo, solo que una englobaría todo lo que es la facturación de un periodo, ya sea diario, quincenal, diario, semanal o mensual, perdón, o la facturación de a un cliente en particular que no proporcionó un RFC. Más a eso se refiere prácticamente la facturación por transacción, en donde aun cuando el cliente no me solicite mi factura, la factura al momento de la venta, nosotros deberíamos estar emitiendo una factura, o nosotros gasolineros debemos estar emitiendo una factura a público en general, ¿sí? Esto se hace a un RFC que nos especifica el SAT, es el XAXX0101101000, y actualmente se emite la factura global a este mismo RFC genérico. Eso es cuando no conocemos a quién se le vendió el producto. Se brincó. Ya sé. Bien. Algo importante es cuándo se genera la obligación. ¿Cuándo se genera la obligación de...? Bueno, primero, el artículo 29 nos dice que todos los contribuyentes están obligados a emitir los comprobantes fiscales digitales por Internet, algo que también se mencionó en un principio, y los CFDIs deben de cumplir con ciertas características en donde para el sector gasolinero hay unas reglas muy especiales, ¿no? Entre ellas, y creo que de las más importantes es, debe incluir en cada concepto de la venta el permiso PRE más el número de operación que se llevó a cabo, ¿no? El número de ticket o el número de transacción. Esa es una regla muy importante. Actualmente se debe cumplir para la factura al cliente, la factura nominal o la factura global. Otra de las cosas es cuándo debo emitir y cuándo se genera la obligación de la facturación. La obligación de la facturación se genera en el momento de la venta, a partir de ahí, y tiene un plazo máximo para timbrar esta factura
de 24 horas. Si no se realiza dentro de ese plazo, estamos incumpliendo con otra de las reglas que nos dice la autoridad fiscal, y pues bueno, también puede derivar algún tipo de sanción. Aquí viene un ejemplo, más o menos es, yo genero la venta a las 10 de la mañana, en ese momento se genera la obligación de emitir el CFDI. Los sistemas pueden generar un XML y mandarlo a timbrar, como se conoce en el momento, y tenemos esas 24 horas para que el PAC nos responda, este XML ya fue timbrado, lo cual ya lo convierte en un comprobante fiscal, y bueno, si se pasa de ese tiempo, ya estamos fuera de cumplimiento. Esa parte también es importante para que se considere al momento y cuánto tiempo se le puede dar al cliente para que pueda emitir su factura. ¿Sí? Y bueno, la obligación de generar el expediente en gasolineras, como lo mencioné, es en el momento de la venta. Hoy en día para la factura global, por ejemplo, tenemos 3 opciones, que es la factura diaria, la factura semanal y la factura mensual. Pues bueno, ahí nuevamente, ¿no?, para que se considere. Y bueno, aquí ya cedo la palabra a mi compañero Javier, que les va a exponer sobre la factura, etc. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, ya como platicaron mis compañeros, hay ciertas reglas que se tienen que hacer en el tema de la facturación. Ahorita vamos a ver el tema muy específico de la factura global, que es lo que ha generado mucha confusión y ruido, ¿no? Para empezar, ¿dónde están las reglas del juego de la factura global? En la regla 27124. Si la buscamos, ahí dice cómo la vas a hacer. No es como ustedes quieren, es como se indica en la regla. Y como comentaban mis compañeros, prácticamente la factura global puede ser diaria, semanal o mensual. Esos son los periodos especificados. No está permitido, voy a hacer una factura global por 2 días, por 3 días, es diaria, semanal o mensual, y tiene que contener todos los números de operación de las transacciones que no se facturaron. ¿Okay? Una factura global del día de hoy la puedes generar mañana, pero debe de contener todas las transacciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? El SAT creó unas guías de llenado muy específicas para el sector, que a estas alturas quiero pensar que ya todos siguen estas reglas. A estas alturas es importante que los que están generando facturas global estén basadas en el apéndice 3 de hidrocarburos. ¿Qué es lo que pasa? Las facturas global para los demás sectores normalmente se pone un zapato, ¿sí? En el sector de hidrocarburos no funciona así. En el sector de hidrocarburos, para empezar, se debe de generar una factura global por forma de pago. Antiguamente se decía, todas estas transacciones, la mayoría es efectivo y se ponía la mayoría. Aquí no, te vas a dar una factura global de todo lo que no te pidieron en efectivo, otra en tarjeta de crédito, otra tarjeta de débito, etcétera, cheques. Entonces no es son varias facturas globales. Con los demás sectores se pone una cantidad, una actividad, con ustedes no. Tenemos que poner los litros, cuántos litros, qué producto, y tiene que tener el permiso de la CRE, de su estación, guión medio y el número de la transacción. Entonces, si alguien está haciendo una factura, como antes se hacía 20,000 litros de regular, 4,000 litros de premium, etcétera, esa factura está mal. Y como está mal, después vamos a ver el problema que nos podemos meter fiscalmente hablando. Entonces, primer punto, verifiquen con su proveedor, que yo quiero pensar que ya todos a estas alturas generan una factura global, el periodo ustedes lo indican, pero tiene que tener esa estructura. ¿Ok? Eso es la factura global. Ahora bien, la factura individual, la del cliente, el
llega, pues, es lo mismo, tiene ciertos lineamientos, tiene que tener el permiso de la CRE de un medio y el número de la transacción. Si alguien está facturando con otro sistema que no tiene esa información, que no está ligado al volumétrico, no está cumpliendo. Y esa factura pudiera meternos en otro problema fiscal. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí Iván hizo un comentario sobre las facturaciones de anticipos y esto ha generado mucha confusión. Yo entiendo que había una práctica de que antes llegaban, voy a poner el ejemplo más típico, que llegaba alguien, te daba 10,000 pesos de vales y tú le generabas una factura de conceptos de vales. ¿Okay? Desde hace 2 años, ¿vale? Ya el SAT cambió esas reglas de juego. Las reglas de juego eso es un anticipo. Y la regla de juego es, bueno, ahí menciona cuándo se considera un anticipo y cuándo no. En el caso de combustibles sí se considera anticipo porque no sabemos cuándo viene, no sabemos qué precio, etc. Y entonces el SAT creó una guía de llenado específicamente para los anticipos. Entonces, los anticipos también tienen unas reglas muy peculiares. A grandes rasgos son 3 pasos. El primer paso, imagínense, llega alguien a su estación y les da 100,000 pesos. Tienes que generar una factura por concepto anticipo del bien o servicio. Ese es el concepto. Y lo vas a facturar por 100,000 pesos, al 16%. ¿Okay? Entonces, tu cliente ya tiene el saldo. Ahora, este es el paso 1. El paso 2 es cuando tu cliente llegue y consuma, tú le tienes que generar una factura por ese consumo. No sé, regular, 1,000 pesos. Pero debe de estar relacionada o debe de apuntar a la factura de anticipo. ¿Okay? Y al mismo momento debes de generar una factura de egreso por concepto aplicación de anticipo del bien que va relacionada a la factura 2. Entonces, si se dan cuenta, son 3 pasos. Al hacer eso, ya tu cliente puede deducir el combustible sin ningún problema. Entonces, si alguien no está ahorita manejando el esquema de los anticipos, le recomiendo que contacten a su proveedor para ver ese tema. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿qué espera ver el SAT? A final de cuentas, en un mundo ideal, el SAT esperaría ver algo como la siguiente imagen. Por un lado, van a ver toda la información que le están reportando sus controles volumétricos, despacho por despacho. ¿Okay? Y por otro lado, les va a estar diciendo este despacho a qué factura fue. ¿Okay? ¿Qué aspectos técnicos genera la factura global? Hacer una factura global genera pues un aumento en la base de datos, técnicamente ahí se consumen recursos. Entre menor calidad tenga tu internet, pues vas a estar batallando, y bueno, tienen que generar su factura global de acuerdo a las guías técnicas. Bueno, ¿qué pasó? El 19 de octubre se cancela la facilidad de la factura global para el sector para toda la cadena, toda la cadena de hidrocarburos. Y como saben, esa era la única facilidad que teníamos para agrupar transacciones. Por eso se genera la transacción factura. Y esa cancelación les han dado prórroga. Prácticamente les dicen, te permito seguir usando la factura global y ha estado condicionada con lo que ha estado mencionando, generar los archivos JSON, enviarlos al portal del SAT, etc. Bueno, pues continuando un poquito, buenas tardes a todos. Ya se platicó de que tenemos que cumplir con ciertos lineamientos para el anexo 30 de controles volumétricos, ya se platicó que tenemos que cumplir con ciertos alineamientos para la facturación, que la factura global hoy en día seguimos realizándola gracias a que está condicionada, gracias a que se prorrogó este proceso de transacción factura. Esta prórroga es vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Eso quiere decir que a partir del 1 de enero del año siguiente tendremos que estar haciendo una factura por cada transacción realizada en la estación de servicio o cualquier otra venta, no necesariamente estación de servicio, que se realice para cualquier actor
dentro de la cadena de suministro de hidrocarburos y petrolíferos. Ahora, ¿qué impactos tiene todo lo que ya se platicó ahorita en cuanto a la facturación? Sí tenemos que hacer una factura por transacción, sí tenemos que incluir los permisos de la CRE, sí tenemos 24 horas para mandar esa factura a timbrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué significa para nosotros, no? Primeramente, tenemos que considerar los temas de infraestructura. Si nosotros tenemos, como comentaba Javier, un internet que tal vez es deficiente por el área en el que se encuentra la estación, entonces estamos expuestos a que duremos 1 o 2 días sin internet, no podamos facturar, se excedan las 24 horas que tenemos como plazo para mandar una factura y entonces somos sujetos a multa. En el momento en que se cuelga la pistola, después de que se hizo un despacho, en ese momento se encuentra ya registrada la venta y a partir de ese segundo tenemos máximo 24 horas para timbrar la factura. Ahora vale la pena resaltar que tenemos 24 horas para timbrarla, más no para generarla. El CFDI y el XML, como comentaba hace ratito Iván, debe generarse en el momento en que se cuelga la pistola. Esto quiere decir que la forma de pago con la que se realizó la venta, los litros, el producto, todo debe de estar ya generado, ya tiene que estar registrado para que únicamente tenga que timbrarse en un periodo máximo de 24 horas. Hay muchas explicaciones operativas que deben de considerarse porque luego caemos en el tema de quién lo hace primero, ¿no? Yo voy a seguir la ley tal cual como dice la autoridad, yo voy a estar timbrando el mismo día o en el mismo minuto en cuanto cuelgan la pistola, pero aquel cliente que quiera regresar una semana después o quiera regresar el mes siguiente con su ticket a decir, oye, necesito la factura de este consumo que hice hace 3 semanas, pues ya no se la podemos hacer. O si se la hacemos, entramos en temas de, ok, hay que cancelar la factura que se hizo al público general, hay que generar la nueva factura, pero si es del mes pasado y el mes pasado resulta que ya tengo cerrada mi contabilidad, pues entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a generar una nota de crédito? ¿Vas a mover tu contabilidad? ¿Qué es lo que vas a hacer? No, hay muchas implicaciones operativas. Si tú vienes 3 semanas después y ya cambiamos de mes, no te puedo dar la factura, pero la estación de enfrente sí lo hace, entonces entramos en el problema de cuándo o no hacerlo. Es por ello que tenemos que estar muy conscientes de las implicaciones operativas y administrativas que se nos vienen. Hay, evidentemente, en el caso de que no exista una prórroga más en diciembre y que sí sea vigente que a partir del 1 de enero empecemos a facturar por transacción, entonces va a haber una carga administrativa también mayor. Ahí vamos a tener a los contadores que van a estar revisando ya no 1, 2, 3 facturas, sino una por cada transacción realizada. Ahora, ¿qué pasa si no cumplimos? Pues tenemos toda la parte de las multas que ya se especifican y que pues nadie queremos, ¿no? Entonces hay que tenerlo bien presente. El internet, como comentaba yo ahorita, entonces hay que platicar con sus proveedores. Si acaso tenemos una estación rural, una estación en un lugar en donde es muy difícil tener acceso a internet, pues que la factura se genere, no se va a poder timbrar, pero que se genere, y que tengan ustedes algún mecanismo para que así sea de forma manual puedan esas transacciones con un ancho de banda, pasándolo a algún otro dispositivo, puedan conectarse a internet para que se timbren a cierta hora del día, siempre y cuando estén dentro de las 24 horas después de haber realizado la venta. Pero es muy importante que tengamos previstos todos esos escenarios. Para tratar de ejemplificar un poco, vamos viéndolo con un diagrama, para quienes somos un poquito más visuales, ¿no? Entonces, lo que platiqué yo ahorita, cómo funcionaría en el día a día, tenemos el escenario del cliente que llega a la estación de servicio, no es un cliente conocido, es un cliente de los que pasan y piden su factura. ¿Qué sucedería? Colgamos la pistola y en ese momento, en cuanto se cuelga, operativamente tendríamos que preguntarle al cliente, ¿va a requerir factura, sí o no? Si no va a requerir factura, tenemos 2 opciones. La primera es entregarle de todas formas al cliente una factura, sin embargo utilizando el RFC de público general, o simplemente generar la factura a público general y entregarle un ticket común al cliente. En caso que el cliente nos diga si quiere una factura, se genera la factura. Hace ratito
platicaba Iván de las posibles implicaciones o las malas prácticas que pueden suceder. Aquí es importante mencionarlo, desde que salió la facturación 3.3, el único dato necesario para poder generar una factura es el RFC del receptor. Anteriormente, ustedes recordarán, les pedíamos la dirección, les pedíamos el RFC, la razón social, el código postal, etcétera, etcétera. Inclusive cuando pagaban con tarjeta bancaria, le teníamos que poner los últimos 4 dígitos de la tarjeta. Todo eso ya no está vigente. Hoy necesitamos únicamente el RFC, y si el cliente no nos quiere dar su correo por cuestiones de privacidad, si no nos quiere decir para qué va a usar la factura, si no nos quiere dar su razón social, su nombre, no importa, únicamente se necesita el RFC. Entonces el flujo sería más o menos como les comenté. Siempre se cuelga, necesitas tu factura sí o no, e independientemente de la respuesta del cliente, se tiene que generar una factura, para el cliente específico o para público en general. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Prácticamente el RFC, como lo comentamos hace ratito. Tenemos en el ejemplo 2 facturas, son exactamente iguales. La diferencia es que cuando el cliente no requiere en sí su factura, se va a utilizar el RFC genérico. Cuando el cliente requiere su factura, entonces se utiliza el propio del cliente. Un poquito más rápido, se nos está medio agotando el tiempo. Vamos a ver qué pasa con un cliente de crédito. Con un cliente de crédito prácticamente pasa lo mismo. Tenemos que generar la factura en cuanto se cuelga. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos ya identificado al cliente desde el principio. Pero estamos obligados, así sea un cliente de crédito o no, a que se cuelgue la pistola y generemos la factura de forma automática. Con un cliente de anticipo es muy similar, con la diferencia de que entran 3 documentos, como lo mencionaba Javier hace ratito. En el momento que el cliente de anticipo llega, en ese momento tenemos que generar la factura por el consumo, relacionarla con el anticipo y a su vez generar el documento de egreso, que es una nota de crédito. Esto es porque el anticipo es un CFDI de ingreso, ¿sí? Entonces, contablemente, fiscalmente, al nosotros timbrar un anticipo, estamos reconociendo el ingreso de dinero ante el SAT. Si nosotros generamos una factura por el consumo, estamos reconociendo un segundo ingreso. Entonces, ahí tenemos duplicado el ingreso. Al momento en que generamos el tercer documento, que es la nota de crédito, es un documento de ingreso, y ya le decimos al SAT, estos 1,000 pesos de este consumo que acabo yo de facturar, ya los había recibido en el anticipo anterior, entonces descuéntame. De esa forma no tendremos problemas de estar reconociendo dobles ingresos ante Hacienda. ¿Qué pasa en este diagrama? ¿Qué pasa si un cliente llega, como dije hace ratito, llega y resulta que no había pedido factura, pero ya regresa a las 2-3 horas, o a lo mejor sí la había pedido, pero no tenía el RFC, regresa al día siguiente, pasadas las 24 horas, regresa con su ticket y ahora sí quiere una factura? Entonces el flujo sería más o menos como se ve en el diagrama. Lo que vamos a tener que hacer es primeramente cancelar la factura del ticket que se hizo el día anterior y posteriormente generar la factura nueva con una relación por sustitución. Nosotros en la factura nueva tendría que estar identificado el folio fiscal de la factura que previamente se había hecho al público en general. Mientras estemos cumpliendo con todos estos cambios, con todos estos lineamientos que nos ha especificado la autoridad, no vamos a tener ningún problema. Simplemente sí tenemos que prever operativa y administrativamente cómo vamos a manejar esos flujos. Ya únicamente por terminar, les comento, ha habido un tema muy general, desde el año pasado, un tema que ha causado mucha controversia, que es la cancelación de las facturas. De pronto pensamos que el PAC no sirve, que el internet no sirve, que el sistema de control volumétrico no funciona. ¿Por qué? Porque queremos cancelar una factura y no se cancela.
porque entramos al SAT y sigue vigente, porque nuestra factura la acabo de generar hace 3-4 horas, la voy a cancelar y resulta que ya no se puede. Bueno, eso es porque el SAT pues también puso una serie de reglas para poder cancelar una factura. Recientemente, hace apenas un par de semanas, se aplicaron unos nuevos cambios en este tema de la cancelación de la factura. Anteriormente decía, si tu factura es de menos de 5,000 pesos, la puedes cancelar sin autorización de nadie. ¿Sí? Si tu factura es mayor de 5,000 pesos, entonces puede requerir una autorización de parte del receptor y el receptor tiene hasta 72 horas, 3 días, para poder aceptar dicha cancelación. En el caso del cambio que acaba de entrar hace un par de días, cambian prácticamente dos cosas. La primera es que ya no son facturas de más de 5,000, son facturas de más de 1,000 pesos. Si llegó un cliente y cargó 1,200 pesos, esa factura, si el promotor en la estación se equivocó, si no se canceló correctamente, si no se facturó correctamente, perdón, no la vamos a poder cancelar si no tenemos la autorización del receptor. Más de 1,000 pesos entonces. Y lo segundo es que ya no tenemos 72 horas, ya no son 3 días, se bajó a 24 horas el plazo para que un receptor acepte la cancelación de una factura electrónica.